Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es John Escobar y hoy día vamos a hablar sobre cómo podemos sanar y por qué sanar emocionalmente y a veces que nos equivocamos en la forma en que queremos sanar emocionalmente y nunca nos enseñan estas cosas porque muchas veces no las dominamos. Entonces, ¿cómo podemos sanar emocionalmente? ¿Y qué ocurre cuando no estoy sano emocionalmente? Que comienzo a repetir patrones del pasado, comienzo a repetir cosas que ya me ocurrieron y entonces hay una parte de nosotros que queda enganchado, es un niño pequeño que queda enganchado en nosotros, que nos trata de proteger constantemente y nos muestra cosas del pasado hacia el futuro como que nos van a seguir pasando esas cosas. Y quizás has sufrido alguna de estas heridas que son las que nosotros guardamos y son las que tenemos que sanar, que están guardadas en nuestro subconsciente. Y eso te voy a mostrar el subconsciente, qué es lo que es. Están guardadas estas heridas que llamamos heridas de la infancia. Las heridas de la infancia son el rechazo. Por ejemplo, puedes haber sentido rechazo de tus padres. A lo mejor ellos trabajaban mucho, a lo mejor no estaban tanto en la casa, a lo mejor tú querías ser muy querido, muy amado y no obtuviste todo ese cariño porque era una de las cosas más importantes que necesitábamos cuando niños, obtener el cariño y el amor de nuestros padres y no lo obtuvimos muchas veces ellos, a lo mejor tenían sus propias carencias, sus propias heridas y a lo mejor te trataban con algo de indiferencia o se enojaban muchísimo y sentiste ese rechazo, como que no era una persona que merecía cierto tipo de amor. Otro es el abandono. El abandono significa no solamente que tus padres te hayan abandonado, que se hayan ido, que es una de las cosas que me pasó a mí. Yo sufrí toda la herida de la infancia, que es que uno de los padres se vaya o que no esté a tu lado. Puede ser que a lo mejor trabajaban mucho, y no los veían nunca y viajaban y estaban fuera y también sentiste el abandono y puede ser que repitamos esas mismas sensaciones. Otra es el abuso en general, haber visto abuso cuando pequeño, haber visto violencia, haber visto personas que no se trataban bien entre ellas, mamá y papá, quizá entre ellos, algo, y entonces quedó grabado eso en la parte tan profunda de nosotros que lo vamos a ver. Otra de esas es la traición, por ejemplo, y sentirte traicionado cuando te prometían algo y no te lo daban, cuando, por ejemplo, tenían que ir, no sé, estabas en tu clase y tenías que mostrar un trabajo y a lo mejor un baile en el colegio, ¿te acuerdas? Y tus padres te decían, vamos a ir, y de repente no iban. Y entonces te sentías traicionado, sentiste la traición o viste a lo mejor engaño. Y entonces guardaste todas esas sensaciones de engaño en tu interior. Y bueno, la última es la injusticia, una que cargamos muchísimo, haber visto cosas que no eran correctas y no tener el control de poder decir, esto no debería ser así, cómo me tratan, cómo me hablan, o entre ustedes o con otras personas, y esto no es justo. Y entonces cargamos con la injusticia. Todas esas cosas podrían hoy día ocasionarnos esta, estas emociones que están desde el pasado, con tantas cosas que nos ocurrieron, experiencias que nos ocurrieron. Y entonces cuando no las podemos sanar, cuando no las entendemos, cuando no las hacemos conscientes, están guardadas en nosotros y nos las revive nuestro ego. Nuestro ego quiere protegernos de esas mismas cosas que pasaron. Ahora, ¿cuál es uno de los grandes errores que cometemos cuando queremos sanar las heridas del pasado, queremos sanar emocionalmente? Una de las grandes de los grandes problemas que nosotros generamos, el primero, uno de ellos es hacerlo de forma lógica. Cuando lo intentamos hacer de forma lógica es de forma intelectual, o sea, a través de aprender muchísimo, de leer muchísimo, de entenderlo y hacerlo de forma um, lógica. ¿Sí? Quiero sanar algo que quedó anclado emocionalmente en mí cuando pequeño y quiero hacerlo de forma lógica hoy día. ¿Y qué es lo que pasa cuando lo hago de forma lógica? Me frustro mucho. ¿Por qué? Porque quizás entiendo las heridas del pasado, quizás entiendo que traigo traumas complejos, estas mismas heridas, a lo mejor tengo tantas cosas que me pasaron cuando chico, vi tantas cosas que me hicieron y lo sufrí tanto y quedó anclado emocionalmente en nosotros. Entonces, si yo lo intento hacer de forma lógica, como lo intentamos hacer constantemente, entonces no podemos sanar, sino lo que hacemos es llenarnos de información, de conocimiento, pero no sanamos la energía que está en nuestro interior. Sanar la energía que está en nuestro interior significa poder soltarla, poder entenderla, comprenderla y generar algo que nos va a transformar, que uno de los pasos de sanar es uno de los pasos de comprender, que tiene que ver con qué, con la experiencia que vivimos siempre nos sirve para poder crecer. O sea, todas las cosas que nosotros vivimos en el pasado, cuando las podemos comprender, nos damos cuenta que nos sirvieron para poder crecer hoy.
Pero por supuesto, si yo no sano, si yo no lo hago consciente, que es la parte consciente en la que tenemos que trabajar, no la parte lógica, esa es una de las partes de nosotros, pero la parte consciente es cuando podemos unir la parte emocional también. Ahí es donde comenzamos a sanar. Cuando hacemos consciente esto que estamos hablando de las heridas de infancia, que quedaron grabadas, si tú te das cuenta acá, tenemos un árbol, ¿sí? Estos frutos son los resultados. Son los resultados que hoy tenemos. Los podemos tener estos resultados en nuestras relaciones, podemos tenerlos en nuestro cuerpo, en nuestras finanzas, con nuestros amigos, en las personas que atraemos. Estos son los resultados que tenemos hoy día. ¿Cómo son esos resultados? Tú tienes que ver dos cosas. Los resultados pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿cierto? Así de simple. ¿Y cómo sé? Porque me hacen sentir. ¿Me hacen sentir bien o me hacen sentir mal? Esto que está aquí vendrían siendo todas nuestras acciones. Finalmente los resultados están dados ¿por qué? Por las ramas podrían ser nuestras acciones o reacciones, porque las reacciones muchas veces, no muchas veces, la mayoría de las veces están condicionadas en base a lo que yo siento. Entonces, cuando yo veo el tronco que está aquí, el tronco me hace tener estas acciones que finalmente me dan los resultados. O sea, tengo mis acciones o reacciones que puedo tener una reacción muy violenta, o puedo tener una reacción de celos, o puedo tener, o toda esta parte que está aquí puede ser, no sé, miedo, ¿cierto? Puede ser celos, puede ser violencia, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Mi reacción, ¿verdad? Cómo hablo, las palabras que digo, de qué estoy hablando constantemente. Pero eso está condicionado, ¿por qué? Por mis sentimientos, mis emociones. Entonces, aquí es donde está el gran punto. ¿Y de dónde viene todo eso? Eso viene desde, esta es la tierra podríamos decir que es la mente, y lo que nosotros plantamos acá, nuestros pensamientos, son lo importante, porque los pensamientos son las semillas, y aquí están las raíces. Y esos pensamientos, ¿de dónde vienen? Vienen condicionados desde nuestra infancia, o sea, las creencias, que son las raíces, creencias son las que finalmente, el programa. El programa que nosotros tenemos anclado en nuestro interior. Entonces, imagínate, si queremos hacerlo de forma lógica, no podemos hacerlo de forma lógica. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de forma lógica es solamente una parte de nuestra mente. Y nuestra mente se condicionó a través de las creencias que son ¿qué? Estas dos cosas que están aquí. Sentimientos, o sea, emociones y pensamientos. Entonces están condicionadas nuestras raíces. Todo lo que yo hago, el 90% de lo que nosotros hacemos ya está condicionado en nuestro interior. O sea, el 90% de nuestras decisiones, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestros resultados, están condicionados en nuestro interior por lo que nosotros vivimos cuando pequeños. Si es que no sanamos esas heridas, que es hacerlas conscientes y darnos cuenta que en realidad el pasado no es igual al futuro, sino que es en realidad el pasado es una experiencia que no tiene ningún tipo de significado, sino que nosotros podemos darle el significado. Nosotros tenemos que entonces ir a las creencias. Las creencias son las importantes para poder sanar emocionalmente. ¿Por qué? Porque las creencias son lo que quedó arraigado en mí. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando intento hacerlo de forma lógica, lo que me detiene siempre, siempre va a ser el ego, ¿cierto? El ego. El ego es una máscara que nosotros nos impide ir a las creencias. ¿Por qué? Porque nos quiere proteger. Si nosotros pasamos por tanto dolor cuando pequeños, quiere que no volvamos a experimentar ese dolor. Y si yo hago consciente el ir a mis raíces, el ego va a decir, no vaya, porque es doloroso. Entonces no vamos a poder sanar. Y en ese momento nos volvemos como, nos volvemos como niños. Somos niños y tenemos las mismas reacciones o acciones y por ende vamos a tener los mismos resultados. ¿Cuándo yo comienzo a madurar? Comienzo a madurar cuando yo digo, bueno, a pesar del dolor que tengo, a pesar de lo que me sucede, es que yo puedo hacerlo. ¿Cuál es uno de los grandes conflictos que tenemos? Y el tercero es el dolor. Que un niño no quiere dolor, un niño solo quiere placer. Y entonces si no estamos dispuestos a poder pasar por todo esto que está aquí para poder entender nuestras raíces y llegar a la raíz, que es la creencia que nos genera hoy día el resultado final, entonces no vamos a poder sanar nunca. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por el dolor. Cuando yo comencé a sanar esto, pasé por muchísimo dolor porque me di cuenta que en realidad todo lo que estaba pasando era algo absolutamente mío.
Y yo era la persona que estaba creando todo esto a través de ¿qué? De mis raíces, de las creencias, de las cosas que viví cuando pequeño, de las cosas que vi cuando pequeño, de las cosas que experimenté cuando pequeño, entonces no podía sanar. ¿Podemos sanar nosotros emocionalmente? Por supuesto que podemos sanar emocionalmente, pero tenemos que pasar esta parte. Cuando lo hacemos solamente lógico, es porque nuestro ego nos está diciendo, ten información, ten información, ten información, ten información, y evita el dolor. Y entonces sigue teniendo información, pero sigue repitiendo exactamente las mismas emociones. Cuando nosotros podemos romper esto y decir, voy a pasar por el dolor, le digo a mi ego, voy a pasar por el dolor, voy a ir a la raíz, que es la que está causando absolutamente todo hacia arriba. Entonces tengo que controlar algo fundamental, que es que mis pensamientos. Mis pensamientos son las raíces. Cuando yo quiero reprogramarme para transformar todo esto, una vez que entendí todo esto que está aquí, y es que lo que estoy sintiendo ya está condicionado en mi interior. ¿Cómo sano entonces? Me tengo que reprogramar, reprogramar por completo. ¿Y cuáles son algunas de las fórmulas que puedo hacer para reprogramarme? Cuando tú ya entiendes esto, tienes que tomar el control. Todo lo que me pasa en la vida hoy día es solamente una interpretación en base a qué? A mis creencias. Si una persona puede estar viendo una cosa y puede interpretarla como algo positivo, otra persona la puede interpretar como algo negativo. ¿Y es por qué? Solamente por sus creencias. Entonces va a tener los pensamientos que le van a dar sensaciones, que le va a hacer tomar acción y por ende va a tener resultados. Si nosotros podemos entender todo esto, entonces podemos hacer una reprogramación. ¿Cómo me reprogramo para cambiar mis resultados? ¿Cuáles resultados pueden ser? Una relación de pareja, pareja, trabajo, autoestima, confianza, lo que sea, lo puedes transformar siempre con la misma fórmula. ¿Por qué? Porque todo ya está en tu interior. Entonces, ¿cómo lo hago primero? Lo primero que tengo que hacer, y es un gran punto para que lo podamos hacer, punto número uno que te va a ayudar muchísimo, y es algo que también me ayudó muchísimo a mí para poder reprogramarnos, es tener una visión. Una visión. Muchas veces le digo a las personas, ¿cuál es tu visión sobre una relación de pareja? No tengo una visión de relación de pareja. ¿Cuál es tu visión de tu cuerpo? Ah, tengo relación, no tengo una visión sobre eso. ¿Cuál es tu visión sobre tu trabajo? ¿Cuál es tu visión? Tu visión. El primer gran paso para reprogramarnos es primero tener una visión. Ten una visión. ¿Qué es una visión? Cuando nosotros lo hacemos lógico, la lógica va como a la matemática, ¿sí? 2 más 2 igual a 4. Pero cuando nosotros vamos a esta parte que es más emocional de nosotros, que es la que nos hace totalmente diferente a los animales, que es que tenemos intuición, que tenemos creatividad, que podemos imaginar cosas, ¿verdad? Podemos crear cosas en nuestra mente. ¿Para qué? Para poder cambiar esos pensamientos. Cuando nosotros podemos tener una visión sobre algo, los pensamientos cambian porque estoy sembrando algo totalmente diferente. Entonces debo tener una visión que sea clara de exactamente lo que yo quiero hacer. Parte de la autoestima también se cambia de esa manera, porque son 3 grandes pasos para eso, que lo vamos a hacer en otro video. Pero cuando yo quiero cambiar mi autoestima, tengo que hacer 3 grandes cosas. Primero, ¿cuál es el ideal que tengo yo? Y ese ideal está en una visión. Después de eso, es cuál es la imagen real que yo tengo hoy día de mí, porque eso me va a dar el patrón para entender por qué me siento como me siento, por qué me estimo o no me estimo, ¿sí? Y la tercera va a ser claramente tomar acción para llegar a ese punto de donde me quiero ver. Entonces, cuando yo quiero cambiar mi autoestima, tengo que saber cuánto me quiero a mí mismo, cuánto me amo a mí mismo, cuánto confío en mí, cuánto me digo a mí mismo a través de las palabras que tienen un poder enorme. Entonces, primero, para poder sanar, tienes que entender todo esto. Tenemos que ir a la raíz. La raíz es absolutamente todo. Los pensamientos que fueron anclados cuando pequeños y lo que yo vi, lo que yo viví, recuerda, lo que viste, lo que viviste y lo que experimentaste quedó grabado aquí, entonces se plantaron esas semillas y quedaron como creencias y hoy día los pensamientos que tenemos están desde esas semillas. Y entonces me dan sensaciones que finalmente me hacen reaccionar y me dan resultados. Si quiero cambiar los resultados, tengo que cambiar las creencias. Para eso, lo que puedo dominar de todo esto, las emociones son, pero los pensamientos los puedo dirigir. Entonces, volvemos al punto importante. Recuerda, si solo lo quiero hacer lógico, no me sirve. Tengo que generar una visión y esa es la creatividad, así como lo hicieron las grandes mentes. Walt Disney primero imaginó
su parque y luego fue armado. El computador donde nosotros estamos ahora, o el celular, si estás viéndolo por celular, primero alguien lo imaginó. Eso tiene que ver con qué? Con dominar mi pensamiento, con dominar la mente. La mente es el conductor y el cuerpo, la energía, todo lo demás le hace caso a la mente. Si mis pensamientos son negativos, voy a tener resultados negativos. Si mis pensamientos son positivos y no solamente como un pensamiento positivo, sino que el pensamiento tiene que ver con lo que yo he anclado. Si yo creo que puedo hacer un cambio, lo voy a hacer. Y entonces, la visión, ¿cómo te quieres sentir? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres cambiar de acá? ¿Cómo quieres sentirte emocionalmente? ¿Cómo quieres sentirte en tu interior? Ese es uno de los primeros grandes pasos. El segundo, vamos a verlo, muy fácil. Segundo gran paso, son enfoque. ¿Qué es el enfoque? El enfoque es algo totalmente increíble, porque cuando yo puedo generar un enfoque, mira, me puedo enfocar en las cosas que están pasando y me puedo enfocar en todo lo que yo quiero que pase o me puedo enfocar en todo lo que no quiero que pase. La mayoría de nosotros nos enfocamos en lo que no queremos que pase, en vez de enfocarnos en lo que queremos que pase. Muchas veces nos enfocamos, ¿por qué? Porque estamos condicionados, nuestro cerebro está hecho para protegernos, entonces siempre está buscando lo malo, siempre está buscando lo negativo. Cuando yo puedo enfocarme en lo que quiero que ocurra, entonces comienzo a dirigir mi pensamiento, comienzo a dirigir mi vida. Cuando yo me enfoco, ¿ok? Si tengo una visión, me puedo enfocar en esa visión. Y entonces la visión siempre tiene que ser algo increíble, algo fantástico. Así puedo transformar una depresión, así puedo transformar una ansiedad, porque tengo una visión. Esa visión es a futuro, veo todos los detalles de la visión, cómo me quiero sentir, cómo me veo, y si lo puedo ver aquí, entonces lo voy a poder tener aquí, como lo dicen las grandes mentes. Si tú lo puedes creer, lo puedes crear. Y entonces puede transformarse absolutamente todo. Para eso, entonces, tienes que tener una gran visión y enfocarte en ella. Enfocarte en ella. ¿Dónde estás enfocando la atención? Si no tienes una visión, imagina lo que te estoy diciendo en esta parte del video. Si no tienes una visión en qué te estás enfocando, puedes tener, oye, un gran arco, un gran flecha, un gran arquero, pero si no tienes un objetivo, entonces vas a estar constantemente estresado, con depresión, con ansiedad. Entonces tienes que tener algo que te lleve, que te impulse, que te lleve hacia su lugar. Eso es algo importante. Y otro de los puntos importantes para poder sanarnos emocionalmente es este, mira, este paso es importante, que está aquí. Soltar. Soltar el pasado. ¿Cómo suelto el pasado? Solo suelto el pasado cuando tengo una visión. ¿El por qué? Porque la gran mayoría de las personas que viven emocionalmente enfocadas en el pasado, en todo lo que le ocurrió, en todo lo malo que le ocurrió, siguen repitiendo eso en el futuro. Lo siguen repitiendo simplemente ¿por qué? Porque no tienen una visión hacia dónde van. ¿Por qué? Porque no creen en ellos mismos, porque no tienen confianza. Entonces, el desapego que se llama independencia emocional es yo soy el creador de mi vida. Yo suelto lo que no me sirve y comienzo a tomar aquello que sí me sirve. Entonces, soltar. ¿Cómo hago soltar? Soltar es algo totalmente increíble. ¿Cuándo te desapegas? Me desapego. Me desapego de las personas que no me sirven, me desapego de las personas que no me aportan, me desapego de aquellos pensamientos que me están limitando, me desapego de las creencias. Y esto es parte importante de un proceso, de algo que es mucho más profundo, que es entender todas esas cosas que quedaron grabadas de mamá, todas esas cosas que quedaron grabadas de papá, que son esas creencias, esas emociones que heredé, esos pensamientos que heredé, esas ideas que heredé de ellos que hoy día no me sirven. Entonces, desapego, eso es fundamental. Si comienzo a desapegarme, comienzo a sanar emocionalmente. Entonces yo soy hoy el líder de mi vida. ¿Por qué? Porque tengo una visión, porque me enfoco en esa visión y entonces me lleno de energía y suelto. Ahora, otro punto importante de soltar es el perdón. ¿Sabes cómo crecemos cuando perdonamos? ¿A quién? A nosotros. El yo del pasado que cometió tantos errores no es el mismo yo del presente y no va a ser el mismo del futuro. Entonces yo perdono esa versión de atrás, perdono esa versión mía del pasado, la perdono, ya no es la misma, ya no soy el mismo.
y entonces la perdono. Perdono a aquellas personas que me hicieron algo, pero no por esas personas. Esto es porque es para mí, porque cuando yo las perdono, inmediatamente suelto, suelto. Eso es importantísimo si quiero sanar emocionalmente. Suelto porque estoy mirando hacia el futuro, porque tengo una visión emocionante del futuro. Tengo algo que me está llevando hacia allá. Recuerda, uno de los puntos más importantes por qué las personas nos sanamos es porque nos quedamos pegados en nuestro pasado, en nuestras creencias del pasado. No tenemos visión hacia el futuro, no tenemos un enfoque que nos ayude y no sabemos soltar. Y soltar significa perdonar. No, ¿cómo puedo perdonar a alguien que me hizo esto? Claro que lo puedes perdonar, porque lo estás haciendo por ti, si te das cuenta que lo haces por ti y para ti, no por esa persona, porque esa persona ni siquiera está aquí. Muchas veces nos quedamos con esas personas en nuestro interior que nos hicieron algo, un ex, o quizás nuestra mamá o nuestro papá. Y ese es el punto más importante de poder madurar y poder lograr algo increíble. Entonces, esto es uno de los puntos más importantes. Recuerda que los errores que cometemos cuando queremos sanar es que lo hacemos lógico. Y al hacerlo lógico, el ego nunca, nunca, nunca nos va a dejar porque el ego está asociado a emociones. Entonces, cuando hacemos el cambio, una visión emocionante nos llena de emociones. Tiene que ser emocionante, visión, todo completo, cómo sería lo que estoy buscando. Y entonces el ego no quiere que yo sienta dolor, por ende no voy a sanar jamás. Estos son tres grandes errores que cometemos constantemente. Y eso nos lleva siempre a la parte más intelectual. Queremos entender todo de forma intelectual. No podemos entender todo de forma intelectual, de hecho ahí no hay sanación. La sanación viene cuando yo abro de forma consciente mi parte emocional, mi parte instintiva, que las mujeres la tienen muy desarrollada. Pero, ¿qué nos falta para poder sanar realmente? Porque hay personas que saben exactamente lo que han vivido en su pasado, pero no tienen esto. Esto es parte solamente de algo que estamos haciendo y que estamos creando y que vamos a seguir hablando, por supuesto. Hay muchas cosas más que podemos hablar, pero si te ha servido el entender esto para poder sanar emocionalmente, tienes que sanar emocionalmente a través de controlar y dominar tus pensamientos, tu enfoque, tu visión, o sea, trabajar tu mentalidad. Cuando lo logras hacer, puedes avanzar hacia el futuro. Así que, bueno, mi nombre es John Escobar, esto es parte de lo que estamos construyendo, que es Empodera tu Vida, donde prontamente vamos a tener talleres sobre esto, cursos donde, por supuesto, vamos a ayudar a que podamos sanar, podamos reprogramarnos, porque esto es parte de un proceso de reprogramación. Así que, si te ayudó, si te gustó, si te hizo sentido, y crees que le puede servir a otra persona, envíaselo. Recuerda, los resultados que estás teniendo en tu vida hoy son por las creencias que tenemos y las acciones y todo eso está ya marcado en nosotros y lo podemos transformar si lo reprogramamos con una visión emocionante. Así que te envío un beso, un abrazo, nos vemos pronto, gracias por estar. Mi nombre es John Escobar, recuerda, y sigue acá, suscríbete para que puedas tener todos los videos que vamos a seguir grabando. Un abrazo grande y nos vemos pronto en la próxima. Chao, chao.